Ok, jóvenes, este es el programa que nosotros hicimos en la clase, en el video anterior. Como recordarán, pues el problema era de ejecutar esta fórmula, ¿sí? Y de poder resolverla y hacer un programa que me pudiera resolver esta fórmula, esta ecuación, ¿sí? Entonces, pero, o sea, lo hicimos y si recuerdan, pues este problema no nos dio ningún error. Pero como les dije ahí mismo, eso muchas veces es una utopía, porque especialmente cuando uno está aprendiendo a programar, van a salir errores. Es algo normal y es algo por lo cual usted no debe de sentirse mal, no debe de sentirse como un perdedor, de que usted no sirve. No, la cuestión es no rendirse y de aprender a corregir los errores que nos salgan al momento de estar codificando. Si usted recuerda, estuvimos viendo esta lista pues de fases y logramos hacer el programa, ¿verdad? Aquí es donde nosotros en la edición es cuando nosotros escribimos el código fuente, ¿sí? Luego la compilación y ejecución también la hicimos, ¿verdad? Lo compilamos, porque C++ es un lenguaje que requiere de una compilación para poder ejecutar los programas, ¿sí? Ahora bien, nosotros no tenemos errores, no nos salió ningún error. Entonces voy a hacer que este programa me salgan errores para poder ver cómo es que se corrigen, ¿sí? Entonces, los errores que podemos corregir pueden ser de tres tipos. El primero es un error de sintaxis, que son errores que se dan al momento en que se viola una regla de escritura del lenguaje de programación, ¿sí? Son comandos mal escritos, ¿verdad? Falta un carácter, una variable no definida, ¿verdad? Etcétera. Están los errores de ejecución, que estos errores se dan cuando la computadora encuentra una operación no válida. Estas pueden ser raíces de números negativos, pueden ser divisiones por cero, ¿sí? Que no están definidas en la matemática. Entonces también me pueden dar un error al momento de ejecutarse. Están los errores de lógica, que esos son los errores que se dan cuando yo espero un resultado del programa, pero el programa me da otro resultado, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a corregir los errores que nos salgan. Miremos primero el error de sintaxis. Los errores de sintaxis, como dice aquí, estos violan las reglas de escritura del lenguaje de programación. Todo lenguaje de programación utiliza reglas que regulan pues la escritura del programa, ¿sí? En C++ podemos encontrar varios problemas que son bastante comunes. Vaya, uno de los más comunes, inclusive hay memes en internet donde ustedes pueden ver en algunas redes sociales relacionadas con la programación cómo hacen memes de el punto y coma al final de las instrucciones de C++. Si yo le doy, borro este punto y coma y le doy F11, miren, aparece este error. Si nosotros nos vamos acá, dice, nos aparece en inglés, expected punto y coma, dice before sin. Entonces me está diciendo de que se esperaba un punto y coma antes de la instrucción CIN. Entonces yo tengo CIN aquí. Entonces me está diciendo que se esperaba un punto y coma. En algún lado después del cout tenía que haber un punto y coma, pero desapareció o no se lo pusimos. Entonces me está diciendo de que me hace falta ahí un punto y coma, ¿sí? Entonces vamos a ponérselo. Eso, al corregirlo, el programa pues corre de una forma normal, ¿sí? Vamos a darle 9, ahí está, 675, ok. Otro error que es común es que nosotros escribamos una variable que no existe. Por ejemplo, en este programita nosotros dijimos de que estas dos variables eran de tipo double, X y F, pero puede ser que aquí en algún momento
se me haya, qué sé yo, olvidado por accidente, en vez de la X, yo le escribí una Z. Porque como están juntitas las teclas en el teclado, entonces en vez de darle X le di Z. Y lo dejé así. Entonces al momento de compilarlo, me dio un error. ¿Por qué me da ese error? Si nosotros vemos aquí abajo, aquí nos dice Z was not declared in this scope. Significa que la variable Z no fue declarada, ¿verdad? En este contexto no está siendo declarada. Entonces dice usted, bueno, aquí pueden ocurrir dos cosas. Podría ocurrir que en realidad la fórmula tenga una variable Z. Entonces lo que tendríamos que hacer es venir a definirla acá. Pero en nuestro caso eso no es así. Eso lo que nos dio, ¿verdad? En nuestra fórmula original, esta Z realmente era una X y que por accidente la escribimos mal. ¿Sí? Entonces le doy F11 y ahí está corriendo nuevamente el programa. Bien. Le doy 7 y ahí está 10.5, ¿verdad? Funciona bien. ¿Ok? Otro error común que puede pasar es que usted, por ejemplo, aquí le cambie el sentido a los símbolos estos, que en vez de usar el menor menor, utilice el mayor mayor. ¿Sí? Si usted le da F11, miren, ahí me está dando un problema. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que la función... Miren, lo bueno es que el editor de texto que estoy utilizando me dice dónde está el problema, ¿sí? Entonces, bueno, es que este es un cout, yo tengo que cambiar el sentido de eso, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy hablando son problemas que se pueden dar de una forma muy, muy fácil, ¿verdad? Posiblemente X y F también. Hay varios tipos de datos, ¿verdad? Otro tipo de datos que usted puede utilizar sería el int, ¿sí? O puede utilizar también el carácter. Pero ¿qué sucede? Si yo lo dejo como carácter a estos valores que son 0, entonces miren lo que pasa. Vamos a ver qué pasa. Upa. Me está corriendo. Vamos a ver qué hace esta cosa. X 8. El resultado de la fórmula es un corazoncito, ¿verdad? Esto ya no es correcto. Esto podría considerarse como un error de lógica. ¿Sí? Es un error de lógica. ¿Por qué? Un error de lógica, si vemos aquí la definición, son errores que provocan que los resultados esperados son diferentes a los... provocan que los resultados esperados son diferentes a los resultados obtenidos. Sería aquí hay un error en el texto, ¿verdad? Yo obtuve un resultado de corazoncito, pero yo estaba esperando un número. Y ya sabemos que X, cuando X es 8, aquí me tendría que dar un 8, no un corazoncito. Entonces, eso es un error de lógica. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es un error de lógica? Porque el programa se compiló. Con este tipo de caracteres, con este tipo de datos para las variables. Entonces ahí quién sabe qué cosas raras esté haciendo, pero no es una operación correcta para este tipo. Entonces vamos a cambiarlo y lo vamos a dejar. También otro tipo de datos que podemos usar para los reales o para datos decimales es el float. Si yo utilizo float, aquí no debería de darme problema tampoco. Ahí está, 8, valor es 8, hoy sí. Entonces con esto no hay problema. Otro error que se puede cometer es que me coma esta comida. Si le doy F11, miren, me está diciendo ahí que hay problema. Está pensando que es una variable y está pidiendo aplicaciones. No entiende la computadora. ¿Sí? Ya cuando le damos la comida, ahí está, 8, 8.
Entonces, esos son datos, esos son errores que le pueden ocurrir al momento de hacer un programa. Todos estos, la mayoría pues son de sintaxis, da excepción del char, que el char, cuando yo le cambié al tipo de datos char, el programa se ejecutó, se compiló y se ejecutó y me dio un resultado que yo realmente no esperaba. Eso se le llama un error de ejecución, perdón, de lógica, porque el resultado no es lo que yo esperaba. ¿Ok? Aquí vamos a cometer otro error, pero miren, esto está bueno, ahorita está bueno. Vamos a darle F10, vamos a darle, ¿se acuerdan que cuando le dimos 0, la imagen es 0, ¿verdad? Podemos utilizar varios valores, ¿verdad? Para ese dato, ¿verdad? Esa fórmula, y nos va a dar algunos. Pero voy a hacerlo sin modificarlo, voy a hacer que se cometa un error aquí, ¿verdad? Entonces, el error sería, vamos a ejecutarlo, si yo le doy que x es igual a 5. Cuando x es igual a 5, ¡pum! El resultado de la fórmula es inf. Inf, ¿qué es eso de inf? Inf viene de infinito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué infinito? Porque si usted se fija en la fórmula, yo aquí voy a tener una división por 0, ¿verdad? Una división por 0. X menos 5, es decir, si x es igual a 5, voy a tener 5 menos 5. Y eso va a ser una división por 0. Eso no está definido, por eso me aparece el valor de infinito. Entonces, C++ lo maneja de esa manera, me va a dar un valor infinito, ¿sí? Por tanto, podemos, porque el programa se ejecuta, se compila y se ejecuta sin problema, pero no me da un resultado, pues, lógico, pues, un resultado, ahí hay un error, es decir, no se pudo hacer la operación. Sin embargo, podemos evitarlo, pero necesitamos conocer otras estructuras de programación para que lo podamos ver. Cómo corregimos eso, ¿verdad? Evitamos ese error y que nos dé un resultado, nos puede dar un mensaje, ¿sí? Podemos decirle al usuario, ingrese el valor de X, ¿verdad? Y hacerle la nota, no ingresar el valor de 5. Podemos hacerlo por mientras, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera para que el usuario no meta valores que hagan que esa fórmula se vuelva en 0, ¿sí? Entonces, se vuelva infinito. Podemos hacer otras cosas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, que podemos conocer. Si usted se fija, cuando yo le doy F11, el programa me pide que yo ingrese un valor inmediatamente después de impreso el mensaje, ¿sí? Pero yo puedo decirle al programa que en vez de que lo haga aquí, pues lo haga en la siguiente línea. Entonces, bueno, vamos a darle un valor aquí, 8. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso también está la instrucción en L, que eso es lo que a mí me va a permitir hacer un salto y hacer la solicitud de la variable X. Entonces, esto no es realmente un error, ¿verdad? Pero sí es algo que puede cambiar la estética de mi programa. Entonces, o de la salida de mi programa, le doy F11, entonces podemos ver que ya no aparece inmediatamente después, sino que lo hace en la siguiente línea. Le doy un 8 y aparece ahí, ¿verdad? Ahí me da el valor. ¿Ok? Otra cosa que ustedes tienen que recordar, lo que yo escriba en cout dentro de comillas, eso es lo que se va a imprimir de forma exacta. ¿De acuerdo? Entonces, podemos mejorar aquí también un poco la estética de la salida. El resultado de la fórmula, ¿verdad? En vez de poner el resultado de la fórmula para
x igual, entonces miren, voy a ponerle comilla acá y voy a decirle al programa que me imprima el valor de x. El resultado de la fórmula para x igual a x, ¿verdad? Que me imprime el valor de x. Entonces, miren, continúo escribiendo es y luego termino con la variable f, ¿sí? Sin comillas. Este es otro error que cometen algunos, que cuando quieren imprimir una variable le ponen comillas, la ponen de esta manera y no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que va a imprimir es una letra f. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Y esto va a compilar, miren, va a compilar y se va a ejecutar. Cuando es 8 me debería de dar 8 y me dio f. Para x igual a 8 es f, y eso no es correcto. Eso no es correcto porque f acá es un rótulo, por así decirlo, un mensaje. Voy a quitarle las comillas. Aquí le voy a dar un espacio, ¿verdad? Para que se separe del valor de x, ¿verdad? Y voy a compilar. Entonces, mire, ingresa el valor de x, no ingresar el valor de 5. Le voy a dar 9. Resultado de la fórmula para x igual a 9 es 6.75. Entonces, miren, de esa manera pues podemos ejecutar, podemos ver algunos errores comunes que usted puede aprender a corregir, ¿verdad? Y que ya no me aparezcan errores. Uno de las cosas que usted hace bastante en programación es corregir errores. Corregir errores para poder obtener del programa los valores que nosotros estamos esperando, ¿ok? Y que por cierto es lo que el cliente nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les sirva y que pueda pues haber aprendido algunos de los errores comunes, ¿verdad? Que es cada uno de estos errores. Podemos verlo en otro video, ¿sí? Entonces hemos visto esta corrección de errores, vimos ejemplos de sintaxis, errores de ejecución. C++ no interrumpe la ejecución de un programa generalmente cuando ocurren estos errores. Simplemente hace un cálculo ahí y me pone una letra, un mensajito ahí, que fue lo que ustedes vieron. Nos dio, por ejemplo, la palabra inf, de infinito. Y en los errores de lógica, pues es cuando esperamos un valor y nos dio otro valor. ¿Sí? Como nos dio el valor de corazoncitos en vez de darnos el valor de 8. ¿Sí? Entonces esos son los errores de lógica. Vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Espero les haya servido. Los dejo, ¿verdad? Y esperemos pues que no los agarre el coronavirus. Cuídense, pónganse bien la mascarilla.